Tuvimos un estudio fascinante de Daniel capítulo 3 y mencionábamos, entre otras cosas, que este capítulo es paralelo con Apocalipsis 13 y tiene que ver con los sucesos que van a ocurrir con la crisis final en los últimos días de la historia de este mundo. Y mencionábamos que un rey supremo, un poderoso monarca, va a promover una falsa adoración. Y esta falsa adoración va a tener una perspectiva global o mundial bajo pena de muerte. Estudiamos que la fidelidad de 3 jóvenes marcó la diferencia en el imperio más grande del mundo conocido. Ellos sabían muy bien los principios de Dios, los mandamientos de Dios, en particular el primero y el segundo, lo cual establecen que hay que adorar y servir al Dios de los cielos. Y aunque sabían que iban a sufrir un castigo de muerte, ellos prefirieron morir antes que romper sus principios. Comparábamos la vida y las decisiones de estos jóvenes con otro rey judío, Sedequías, el cual viajó aproximadamente en los años 594 o 593 a.C. para la inauguración de esta estatua y se postró ante la misma, sabiendo Sedequías estos principios y estos mandamientos, pues él era parte del pueblo de Dios. Al propósito, el último capítulo del libro de Jeremías, el capítulo 52, nos dice cómo terminó Sedequías. Vamos a dar un corto vistazo antes de entrar al capítulo 4. Jeremías capítulo 52 nos dice que cuando Sedequías llega al trono de Judá tenía 21 años. El 4.º año de su reinado, según el texto que estudiamos anoche, mencionamos anoche, fue cuando él fue a Babilonia, es decir, tendría unos 24 o 25 años. Unos 5 años después que Sedequías estuvo allí en Babilonia, postrándose ante Nabucodonosor y su imagen, apenas 5 años después de eso, él se rebela contra Nabucodonosor y Nabucodonosor mismo va a Jerusalén, lo persigue y dice el versículo 6 que hambre hubo en la ciudad cual nunca hubo, y el versículo 8, cuando el rey Nabucodonosor estaba persiguiendo a Sedequías, dice el texto que aún sus propios soldados, aún las personas de su propio ejército lo abandonaron. Y el versículo 9 dice que prendieron al rey, capturaron al rey Sedequías y lo llevaron ante el rey de Babilonia. ¿Y saben lo que hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor mandó a degollar, a cortarle la cabeza a sus hijos, a sus príncipes, en presencia de él. Y después le sacó los ojos, lo llevó con grillos, con cadenas a Babilonia. Y el versículo 11 dice que estuvo encarcelado allí hasta el día en que murió. Qué triste final para este hombre que, sabiendo los planes de Dios, los designios de Dios, los principios de Dios, los comprometió por conveniencia y no le fue fiel a Dios. Qué contraste con estos chicos hebreos. Y aquí encontramos una tremenda lección, queridos, que yo quiero nuevamente enfatizar. Tú quieres triunfar, tú quieres brillar, tú quieres mantener o marcar la diferencia, tú quieres volar bien alto como el águila, quieres brillar en esta sociedad, mantente fiel a Dios. El mantenernos fiel a Dios al final paga bien. Sedequías vendió sus principios y fue muerto, mientras que estos chicos hebreos se mantuvieron fieles y firmes a los que creían y triunfaron. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel. Vamos a leer los versículos 1 al 3. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo publique las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio de generación
en generación. Unas palabras bastante extrañas de parte de un rey sanguinario, de parte de un rey malvado, de parte de un rey que era un guerrero que, así como lo leímos, mandaba degollar, cortar la cabeza de los hijos de los príncipes de quien se le atravesara. Y aquí encontramos a Nabucodonosor que dice paz o sea multiplicada. La palabra paz en hebreo es muy conocido posiblemente por muchos de nosotros, shalom. Y shalom quiere decir paz, pero también quiere decir salud. Shalom quiere decir, yo espero que tú estés completo físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Yo quiero que ustedes estén disfrutando. Y ese es el mensaje que está hablando Nabucodonosor aquí. El mismo Nabucodonosor que en el capítulo 1 determina de una manera arbitraria el alimento que los muchachos van a consumir. El mismo Nabucodonosor que en el capítulo 1 les cambia los nombres, tratando de cambiarles la identidad. El mismo Nabucodonosor que en el capítulo 1 invade el templo de Dios, lo profana y toma los utensilios del mismo para el templo de su dios Marduk. El mismo Nabucodonosor que en el capítulo 2, cuando los astrólogos, magos, hechiceros y caldeos no pueden resolverle el problema, los manda a exterminar. El mismo Nabucodonosor que en el capítulo 3 manda sin misericordia lanzar al fuego a cualquiera que no se postre y cumpla sus designios, ahora en el capítulo 4 está hablando de ¿qué cosa? Está hablando de paz. ¿Y saben por qué? Porque el capítulo 4 muestra la conversión del rey Nabucodonosor. ¿Saben algo? Daniel 4 es un claro mensaje que Dios quiere, busca y hace todo lo que está a su alcance para salvar aún al que humanamente no tiene ningún tipo de esperanza. Ese es el mensaje del capítulo 4 del libro de Daniel. Un Dios que busca, un Dios que desea, un Dios que anhela salvar a aquel que no tiene ninguna esperanza. En el capítulo 1, Dios está llamando a Nabucodonosor a través de la fidelidad intachable de estos 4 jovencitos, adolescentes, teenagers, hebreos en tierra extranjera. El rey se impresiona al ver que ninguno de los otros cautivos, ninguno inclusive de los sabios de su reino, podía compararse con estos jovencitos. Y todo porque eran fieles a Dios. En el capítulo 2, el rey se impresiona al ver que Daniel no solamente le da el sueño, sino su interpretación. Pero en el versículo 47 del capítulo 2, aparentemente Nabucodonosor está reconociendo a Dios como tal, como el Dios del cielo, pero la realidad es que no es así. Capítulo 2, versículo 47 dice el texto bíblico, después que Daniel le da el sueño, la interpretación, la explicación, dice el versículo 47, el rey dijo a Daniel, realmente vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Nabucodonosor no está reconociendo a Dios como su salvador personal. ¿Cómo dice el texto? Vuestro Dios, tu Dios. Tu Dios es muy capaz, tu Dios es muy brillante, pero Él no va a ser mi Dios. Es tu Dios, Daniel. Mi Dios sigue siendo Marduk, mi Dios sigue siendo Bel, mi Dios sigue siendo Anu. Y lo mismo ocurre en el capítulo 3. Cuando estos chicos son liberados del horno de fuego en medio de la crisis, no antes, en medio de la crisis, nota lo que Nabucodonosor dice en el capítulo 3, versículo 28. Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿El Dios de quién? De ellos. Sigue siendo el Dios de ellos, no el Dios mío. Y lo mismo ocurre en el versículo 29. Por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra quién, contra mi Dios, contra el Dios creador, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor, a pesar de semejante ejemplo de fidelidad, a pesar de semejante testimonio del poder de Dios a través de Daniel, Azarías, Ananías y Misael, no reconoce a Dios como tal, no lo reconoce como su salvador personal. Sin embargo, el capítulo 4, el caso es diferente.
y Nabucodonosor reconoce a Dios. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesús dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El negocio de Dios, el proyecto, la operación de Dios no es buscar gente buena, no es rescatar gente bonita, es rescatar a aquellos que han caído en vicios, en problemas, aquellos que han cometido errores, aquellos que la sociedad los mira como desecho. El Hijo del Hombre, dice Jesús mismo, yo vine a buscar y a salvar al perdido. Y vez tras vez Jesús nos da ese ejemplo mientras caminaba en la tierra. Ahora, yo quiero decirte algo en esta hora. Si Dios pudo tocar, cambiar, restaurar, transformar la vida de Nabucodonosor, un hombre sanguinario, un hombre perverso, un hombre rebelde, un hombre pagano, Dios también lo puede hacer contigo, independientemente de lo que tú hayas hecho en el pasado, independientemente de los errores que tú hayas cometido. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en esta ocasión los versículos 4 al 18. Son textos algunos largos, pero vamos a leer todo el asunto, todo el sueño del rey para tener una idea entonces de lo que ocurrió. ¿Están listos? Capítulo 4, versículos 4 al 18. Estaba yo tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Nota, Nabucodonosor está hablando en primera persona. Él está contando su historia, él está contando su experiencia. Y tuve un sueño, versículo 5, que me espantó, y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé llamar a todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron los magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Les conté el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró ante mí Daniel, llamado Beltsasar, como mi Dios, en quien mora el Espíritu del Dios Santo. A él le conté el sueño, le dije, Beltsasar, príncipe de los magos, he entendido que el Espíritu del Dios Santo mora en ti y que ningún misterio se te esconde. Escucha pues el sueño que tuve y dime qué significa. Estas son las visiones de mi cabeza cuando estuve en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol de gran altura. Ese árbol creció y se hizo fuerte. Su altura llegó hasta el cielo y se le podía ver desde los extremos de la tierra. Su copa era hermosa y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. A su sombra hallaban abrigo las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se mantenía toda carne. Mientras estaba en mi cama vi las visiones de mi cabeza, que un vigilante santo descendió del cielo y clamó con fuerza, cortad el árbol, demochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Versículo 15, pero dejad en tierra la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su mente sea cambiada de mente de hombre en mente de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por orden de los santos la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú pues, Beltsasar, dime su significado, porque ninguno de los sabios de mi reino pudo darme su interpretación, pero tú puedes, porque mora en ti el Espíritu del Dios Santo. En el versículo 4, comienza Nabucodonosor relatando su experiencia, su sueño, de la siguiente manera. Estaba yo tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y tuve un sueño que me espantó. Y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Yo estaba tranquilo en mi palacio, estaba disfrutando de mis bienes, de todos los placeres que como rey de Babilonia me tocaban, de todo lo que yo había hecho, del fruto de mis manos, hasta una noche, cuando tuve el sueño, y ese sueño, dice el texto, me turbó. Aquí hay una tremenda lección que no podemos dejar pasar por alto. Escúchame bien.
Las cosas, las tragedias, las crisis de la vida, lo que nos turba, lo que nos quita el sueño, lo que nos hace llorar, lo que nos saca las lágrimas en cántaros de nuestros ojos, lo que nos rompe el corazón, generalmente ocurre de una manera repentina. El rey estaba feliz de la vida. El rey estaba en su palacio hasta una noche. Hasta aquella noche que ese sueño lo perturbó. Y lo mismo ocurre en la experiencia de nuestra vida. Todo está bien. Estamos disfrutando, estamos gozando, vivimos después de todo en Hawái. Hasta aquella noche, cuando nos llama la policía diciendo que el hijo tuvo el accidente. Hasta aquella noche, cuando el médico llama diciendo que tenemos un cáncer, una enfermedad terminal. Hasta aquella noche, cuando nos enteramos que el cónyuge nos estaba traicionando ya por 2, 3 años atrás. Todo está bien hasta la noche cuando ocurre el terremoto, cuando ocurre el tsunami. Las desgracias ocurren de una manera repentina, de una manera inesperada. Y Nabucodonosor comienza describiendo su conversión de esa manera. Todo estaba bien hasta aquella noche. Queridos, en tan solo un instante nuestra vida puede cambiar completamente. En tan solo un instante. Por eso yo me preocupo cuando personas, cuando jóvenes dicen, yo tengo una vida por delante, yo tengo 18, 20 años, 25, 30 años. Puede que sea una realidad. Pero también la realidad es que nosotros no sabemos cuándo la desgracia, la tragedia, la crisis, lo que nos va a turbar, va a tocar en nuestra vida. Hace unos minutos atrás apenas, una persona que conozco me llama de San Francisco diciendo que su hijo tuvo un accidente repentino en esta semana. Las tragedias ocurren de una manera repentina. Tenemos a cada momento, a cada instante, de estar seguros que estamos en paz con Dios. Permítame repetir. Tenemos que estar seguros a cada minuto, a cada instante que nuestra vida está en paz con Dios. Cada vez que tú vayas a dormir, confiesa tus pecados porque dice la Escritura que si los confiesas alcanzarás misericordia, alcanzarás perdón. Hazlo antes de dormir. ¿Sabes por qué? Porque nadie te garantiza que vas a amanecer vivo. A cada instante necesitamos saldar nuestras cuentas con el Señor. Ahora, el siguiente texto o los siguientes versículos nos dice algo bien interesante. El versículo 5 dice que el sueño me espantó, está hablando el rey nuevamente en primera persona, me turbó. Y el versículo 6 dice, por eso mandé llamar a ¿quiénes? A los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Versículo 7, vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, les conté el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. ¿A quién llama el rey? A los sabios, a los magos, a los astrólogos, a los caldeos. ¿Dónde hemos escuchado a estos caballeros? En el capítulo 2, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurrió en el capítulo 2? Los magos, los caldeos, los astrólogos, los encantadores pudieron resolver el problema. Le dieron el sueño al rey, le dieron la interpretación. ¿Por qué entonces si no hicieron absolutamente nada? De hecho, el texto del capítulo 2 nos dice que el rey se enojó muchísimo con ellos. Si ese fue el caso, ¿por qué Nabucodonosor los vuelve a llamar? ¿Saben? El problema no es cometer errores en la vida. Somos humanos. Y mientras estemos aquí vamos a cometer errores. Ese no es el problema. No le deberíamos enseñar a nuestros chicos, no le deberíamos enseñar a las personas más jóvenes a no cometer errores. Los errores los vamos a cometer. El problema no es cometer un error. El problema está en cometer el mismo error 2 y 3 y 4 veces. Ese es el problema. Y al mirar nuestras vidas, al mirar nuestros vecinos, al mirar el vecindario, la sociedad, nos damos cuenta que eso es lo que ocurre.
caemos en el mismo hueco 2, 3 veces. Eso fue lo que ocurre con Nabucodonosor. William Mayo dice lo siguiente: Señor, líbrame de aquel quien nunca comete errores, y también líbrame del que comete el mismo error 2 veces. El problema no es cometer errores, el problema es cometer el mismo error 2 veces. El rey está confiando en su escuela. Recuerda, él había establecido escuelas para todos estos sabios, para todos estos magos, encantadores. Siempre resulta más fácil buscar a los expertos, a los que tienen el conocimiento, a los que tienen la experiencia. Siempre resulta más fácil buscar la solución por nuestros propios caminos, con nuestras propias manos. Y siempre Dios resulta la última opción. El hombre no puede dormir, busca al médico buscando píldoras para dormir. Entramos en crisis financiera, en vez de buscar a Dios, buscamos la financiadora o el banco. Tenemos problemas con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, vamos al psicólogo o al consejero familiar o matrimonial. Ahora, yo no estoy sugiriendo que no deberíamos hacer ninguna de estas cosas. Yo no estoy sugiriendo que ir al psicólogo, que utilizar medicamentos y que ir a la financiadora es malo. Lo que estoy diciendo es que cada vez que el hombre pone su confianza absoluta en el hombre, le va peor. Debe ser por eso que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No es que no debemos tener amistad, no es que no tenemos que tener confianza en nuestros amigos. Es cuando yo descanso, es cuando yo dependo ultimadamente, completamente de otra persona para buscar la solución a mis problemas y para ser feliz. Suficiencia propia. Suficiencia propia. De los versículos 10 hasta los versículos 18 encontramos el sueño. El sueño de Nabucodonosor, un árbol frondoso, un árbol donde se podía ver a la distancia tal cual la estatua. ¿Recuerdas? La estatua era alta, él representaba la cabeza de oro, a la distancia se podía ver la estatua. Animales domésticos, pájaros, otras bestias, descansaban en la sombra de este árbol. Era un árbol grande, frondoso, lindo, hasta que vino una sentencia, que el árbol fuese cortado. Solamente se iba a dejar algunas cepas, iban a ocurrir 7 años o 7 tiempos. El corazón se iba a convertir de hombre a animal hasta que reconociera que ¿quién? Que Dios es el que reina soberano, que Dios es el Altísimo. Unos 19 años antes de esta visión, por ahí por el año 587, el profeta Ezequiel tiene una visión similar de un árbol. Y este árbol lo compara al faraón, al rey de Egipto, y eso lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 31. Así que el hecho de comparar un árbol con un monarca no es nada nuevo en Daniel capítulo 4. Ya 19 años atrás, te mencioné, había ocurrido lo mismo con Faraón. El propósito de Dios al dar este mensaje, este sueño a Nabucodonosor, es uno solo. Es para que Nabucodonosor reconozca, es para que Nabucodonosor entienda que separados de Dios no podemos hacer nada. ¿Qué dijo Jesús ahí en Juan capítulo 15? Separados de mí, vosotros no podéis hacer nada. El mensaje de Dios para Nabucodonosor es para que entienda que aunque él es un monarca que tiene una influencia mundial, que tiene mucho poder, el Altísimo Jehová es soberano, es más grande, más poderoso, de mayor influencia que él. Ese es el propósito del sueño, de la visión. Nabucodonosor entiende que tú no eres el Rey Supremo, es Dios. En el capítulo 2, Dios es manifestado como un profeta, aquel
que conoce con detalles el futuro. En el capítulo 3, Dios es manifestado como el Salvador, aquel que se pasea, aquel que camina con sus hijos fieles en medio de la crisis. Y ahora en el capítulo 4, Dios se manifiesta como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Los versículos 19 al 26. Aquí encontramos otra lección muy importante. Entonces, versículo 19, Daniel, llamado Belsasar, estuvo callado casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Pero el rey le dijo: Belsasar, ni el sueño ni su interpretación te espanten. Belsasar respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, Daniel procede a dar la interpretación ahora. Versículo 20, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y se podía ver a la distancia, de hermosa copa y abundante fruto, que daba alimento para todos y abrigo a las bestias del campo y a las aves del cielo. Eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante y santo que viste, que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruirlo, pero dejad la tierra, la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Este es el significado, rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. Y la orden de dejar en la tierra la cepa y la raíz del árbol significa que tu reino te será restaurado cuando reconozcas que el cielo rige. Los magos, los astrólogos, los hechiceros no pueden resolver el problema. Entra entonces en escena ¿quién? Belsasar. Y dice Nabucodonosor: como el nombre de mi Dios, Daniel. Se dieron cuenta que 3 veces en el versículo 8, en el versículo 9 y en el versículo 18, Nabucodonosor reconoce que Daniel tiene el espíritu del Dios vivo. 3 veces. ¿Recuerdan? El número 3 en la Biblia es sinónimo ¿de qué? De énfasis. Por lo tanto, Nabucodonosor está enfatizando. Recuerda, él está hablando en primera persona. Él está narrando su conversión. Él está enfatizando que la clave de la sabiduría es tener el Espíritu de Dios. Y el versículo 19 nos narra o nos enseña una lección práctica que la sabemos. Es lindo predicarla, es fácil enseñarla, pero cuán difícil es vivirla. Cuando Daniel entiende el sueño, entiende la interpretación, que el rey iba a ser castigado, que el rey iba a ser humillado por 7 años hasta reconocer quién era Dios. Dice el versículo 19 que Daniel se alegró, ¿no es cierto? Así dice el texto bíblico. Entonces Daniel, llamado Belsasar, estuvo callado casi una hora. Sus pensamientos lo turbaron. Y el rey fue que le dijo: hey, habla, dime algo, no te preocupes, dime algo. Y Daniel le dice: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y la interpretación para los que mal te quieren. Daniel no le dice: oh, ahora me las vas a pagar, ahora llegó tu tiempo, ahora llegó tu momento. Me trajiste, me separaste de mi hogar, de mi cultura, de mis padres, me trajiste 1500 kilómetros a pie con grillos por el desierto. Yo he sufrido, yo apenas tenía 17 años junto con mis amigos. Tú querías lavarme el cerebro, tú dejaste a mi familia atrás. Ahora llegó tu momento, eso es lo que he estado esperando. Ahora Dios te va a castigar, ahora Dios te va a humillar, te lo mereces. Daniel pudiera haber dicho eso, ¿sí o no?
Él pudiera haber dicho eso. ¿Qué hubieras dicho tú si estuvieras en ese momento, en ese contexto, en esas circunstancias? Daniel queda callado. Por una hora Daniel dice, no, rey, yo no puedo decirte esto. Tengo que hacerlo, pero no quiero decirlo. El sueño y su interpretación sean para tus enemigos. Daniel entiende que para tener una influencia sobre el enemigo hay que amarlo. Ese no fue el mensaje de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5. ¿Qué sentido tiene amar al que nos paga bien? Eso lo hacen los gentiles, dice Jesús. Eso lo hacen los que no conocen a Dios. ¿Tú quieres saber cuál es la prueba del verdadero cristianismo? Ama a quién. Ama a tu enemigo. En esta tarde cuando meditaba en este pasaje, me acordé de uno de los libros que tengo en mi biblioteca, The Hiding Place, la historia de Corrie ten Boom. Si ustedes no han leído la historia de Corrie ten Boom, si ustedes no han leído este libro, The Hiding Place, ustedes tienen que buscarlo. Tienen que ir a la librería pública. Corrie ten Boom era una dama holandesa que en la Segunda Guerra Mundial escondió en su casa a gran cantidad de judíos. Un cuarto, hubo una pared, colocó allí varios artefactos domésticos y allí alimentó y protegió a muchos judíos hasta que fue descubierta. Y por traición fue llevada a diferentes campos de concentración junto con su familia. Su padre murió en uno de estos campos de concentración. Su hermana Betsy murió, fue humillada, fue avergonzada en el famoso campo de concentración de Ravensbrück. Una historia muy triste. Una mujer que amaba a Dios, una mujer cristiana junto con su familia que se atrevió a hacer la diferencia. Ella era holandesa, ella no era judía, pero ella quiso marcar la diferencia. Y por ser fiel a Dios, por ayudar, su familia toda llegó al campo de concentración. Pocos meses antes de la guerra terminar, Corrie ten Boom queda liberada. Y ahora ella se dedicó a ayudar a las personas, centros sociales, a personas que habían sido refugiadas con traumas y también se dedicó a predicar acerca del poder del perdón. Y todo iba bien. Hasta una mañana, dice la página 238 de este libro tan hermoso. Una mañana en que ella estaba predicando en una iglesia cristiana en la ciudad alemana de Múnich. Y ella dice que en esa mañana en particular en la iglesia estaba hablando del perdón. Y al final un caballero le extiende la mano. Y este caballero, al ella notar quién era, se espanta. Este era el mismo soldado que estaba vigilándolas cuando ellas se duchaban completamente desnudas en el campo de concentración. Este fue el mismo soldado que ella vio cómo abusaba de otras mujeres, física y sexualmente. Este fue el mismo soldado que ella vio cómo iba a contarles a sus amigos los cuerpos desnutridos de estas pobres mujeres en Ravensbrück. Y permítame leerte exactamente la descripción que Corrie ten Boom da en relación a esta ocasión, cuando ella sale del servicio. Vino él hacia mí cuando la iglesia estaba ya cerrando, hizo un gesto de respeto y me dice, cuán agradecido yo estoy por el mensaje que usted ha tenido en esta mañana. Pensar, como usted dijo, que Él ha lavado mis pecados es una idea reconfortante. Su mano se extendió para saludarme y para tocar la mía. Y yo, quien hube predicado frecuentemente a las personas acerca de la necesidad de perdonar, no pude extenderle mi mano.
Aún el enojo, el odio y los pensamientos de venganza en ese momento hervían no solamente mi sangre, sino todo mi cuerpo. Pero en ese momento me di cuenta que yo era tan pecadora como él. Jesucristo murió por ese hombre. ¿Iba yo a pedir por algo más? Señor Jesús, yo oré, perdóname y ayúdame a perdonarlo. Yo traté de sonreír, luché para extender mi mano, pero no pude. Yo no sentía nada, no sentía ni siquiera una pequeña chispa de caridad o de cortesía. Y entonces le volví a pedir en oración silenciosa, Jesús, no lo puedo perdonar, dame tu perdón. Al tomar su mano, la cosa más increíble tomó lugar. Desde mi hombro, a través de todo mi brazo y a través de mi mano, una corriente parecía pasar desde mí hacia él. Y finalmente pude estrechar su mano y sentí que un sentimiento de paz y de amor me sobrecogía. Me encanta cómo Corrie ten Boom termina describiendo lo que ocurrió. Ella dice, cuando Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, Él también, junto con el mandamiento, nos da el amor y la capacidad para hacerlo. Fascinante, poderoso esa historia. Yo pienso que nosotros hemos sido víctimas de abusos, de desgracias, de malos entendidos, pero yo creo que nosotros nunca hemos experimentado la experiencia que pasaron estas personas y Corrie ten Boom. Y ella dice, Jesús, quien da la orden para amar al enemigo, al mismo tiempo nos da la capacidad y nos da el amor mismo para hacerlo. Y eso lo entendió Daniel. Hay una cita que me encanta en relación a gracia, porque gracia es lo que Daniel mostró con Nabucodonosor. Gracia es un regalo inmerecido de Dios. Gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Y Daniel nos enseña a tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros. Dice uno de mis autores favoritos, Philip Yancey, en su libro What's So Amazing About Grace. Gracia quiere decir que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. Ninguna cantidad de ejercicios espirituales y renunciaciones, ninguna cantidad de conocimiento ganado en seminarios o escuelas de teología, ninguna cantidad de cruzadas a favor de buenas y justas causas. Pero gracia también quiere decir que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame menos. Ninguna cantidad de racismo, orgullo, pornografía, adulterio o aún asesinato. Gracia quiere decir que Dios ya nos ama tanto como un Dios infinito es capaz de amar. No hay nada que podemos hacer para hacer que Dios nos ame más. No hay nada que podemos hacer para hacer que Dios nos ama menos. Dios nos ama con el corazón de un Dios infinito. Y decía Jeremías, el capítulo 31, versículo 3, desde lejos se me apareció el Señor y dijo, con amor eterno te he amado, por eso te atraje con bondad. Vamos a pasar al versículo 27. Por tanto, Rey, aprueba mi consejo, renuncia a tus pecados y haz lo justo, renuncia a tu maldad y sé bondadoso con los oprimidos. Tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Daniel le dice, oh rey, tú todavía tienes tiempo. Esto es una profecía, es cierto, pero no necesariamente tiene que cumplirse, es una profecía condicional. Oh rey, tienes tiempo todavía, te aconsejo que arregles tu vida con Dios. Te aconsejo, dice, que renuncies a tus pecados. La única manera de renunciar a nuestros pecados es ir al Señor que puede perdonarnos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid a mí y estemos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fuesen rojos, ¿como qué cosa? Como la grana, vendrán a ser blancos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve. Tienes que venir a donde Dios, Él te va a ayudar, Él te va a sanar una relación personal, vertical,
de relación con Dios. Eso es lo que tú necesitas, Nabucodonosor. Y también necesitas una relación horizontal con tu prójimo. Relación vertical con Dios, relación horizontal con el prójimo. Los 10 mandamientos en Éxodo 20 se dividen en dos: relación con Dios, vertical, los primeros 4 mandamientos; relación horizontal con el prójimo, los siguientes 6. En Mateo 22 Jesús dice: los 2 mandamientos más grandes son amar a Dios y el segundo es semejante, amar a tu prójimo. Intenta eso, Nabucodonosor. Intenta eso, querido, que me escuchas en esta hora. Daniel muestra el método de Dios. ¿Sabes cuál es el método de Dios? Dios anuncia, número 1. Escúcheme bien, por favor. Dios anuncia. Dios da el mensaje. Número 2, Dios da tiempo. Tiempo para que pensemos, tiempo para que meditemos, tiempo para que tomemos una decisión. Y número 3, Dios ejecuta. Dios lanza el mensaje, Dios da el tiempo y Dios ejecuta. Con Noé, Dios lanzó mensaje a través de este hombre por 120 años que iba a venir un diluvio. Dios dio suficiente tiempo para que las personas se arrepintieran. Y al final Dios ejecuta, cierra la puerta. Y cuando la puerta estaba cerrada y comenzó a llover, muchas personas fueron a tocar, a decirle a Noé que abriera la puerta, pero era demasiado tarde. Ellos tuvieron su tiempo. Lo mismo ocurre en Sodoma. Llegan los ángeles en la noche, le dicen a Lot: anda y trae la mayor cantidad de gente posible y sácala de la ciudad. Lot va a hablar con los que iban a ser sus yernos, con sus familias. Ellos se ríen de Lot, capítulo 19 de Génesis. Y entonces el ángel apenas saca a Lot, viene la desgracia, caen los juicios y nadie se salvó, ni siquiera la esposa del mismo Lot. Lo mismo ocurre y lo mismo ocurrirá en los últimos días de la historia de este mundo. Dios va a lanzar o está lanzando un mensaje. Y vamos a hablar de este triple mensaje angélico de Apocalipsis capítulo 14, eventualmente. Un mensaje a adorar a Dios. Un mensaje a salir del paganismo y de la rebeldía y oposición contra el Altísimo. Un mensaje a negar cualquier adoración lejana a la Biblia. Muchas personas escuchan, piensan, les gustaría tomar una decisión, pero al final no lo hacen. Y eventualmente Dios mandará sus juicios. Eventualmente Dios ejecutará la sentencia. Nabucodonosor tenía el futuro de su vida en sus manos. Los que me están viendo por la televisión, escuchando en el audio, los que están en el auditorio, todos nosotros somos los arquitectos de nuestro futuro y nuestro destino. No le eches la culpa a la sociedad, a la iglesia, al pastor, a quien sea. Todos nosotros tenemos la misma oportunidad de escoger. Versículo 28 dice que todo esto vino a su tiempo sobre Nabucodonosor. 12 meses, un año, Dios le dio a Nabucodonosor. Y dice el texto bíblico que él estaba paseando por su ciudad cuando dice: oh, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Con la fuerza de mi poder para residencia real y para cumplimiento de mi grandeza. Y Nabucodonosor ve todos esos 3 palacios gigantes que él había construido. En uno de ellos había un jardín en la terraza, donde él había mandado a plantar árboles y plantas exóticas. Estos jardines o este jardín colgante llegó a ser una de las 7 maravillas del tiempo antiguo. Y Nabucodonosor ve los 53 templos que él había construido a su Dios. Y ve los 955 santuarios inferiores, pequeños, que él había construido. Él ve los 330 altares que estaban en la calle. Él ve los puentes que cruzaban el río Éufrates. Él ve las grandes murallas y dice: oh, todo esto yo lo hice con mi conocimiento, con mi experiencia, con mi poder.
Hay un texto bíblico, un principio bíblico, Proverbios capítulo 27, versículo 2, que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Mis hijos son los mejores. Mi carro, aunque es del 80, es mejor que el carro de mi hermana que es del 2009. Mi país, mi cultura, mi comida, mi esposa, es lo mejor. Los del vecino, los pobrecitos, los hijos del vecino, no son tan inteligentes como los míos. Pobrecita la esposa del vecino. ¿Te diste cuenta? Sigamos el principio bíblico. Dejemos que otros nos alaben si es que algo bueno sale de nosotros. Pero recordemos, todo don perfecto viene ¿de dónde? Viene de Dios. No seamos como Arioc. No demandemos crédito. Démosle el crédito a quien lo merece. Y el único que merece crédito y reconocimiento es Dios. Nabucodonosor no siguió esto. Y noten el versículo 31 y 33. Aún estaba la palabra del rey en su boca cuando, ¡boom!, ¿qué ocurrió? El juicio de Dios. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra del rey. Queridos, no juguemos con Dios. Con Dios no se juega. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañáis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Y los psiquiatras nos han dicho que la enfermedad de Nabucodonosor era una llamada licantropía, que es un complejo, una enfermedad de pretender ser un lobo, o boantropía, una enfermedad también psicológica, psiquiátrica, que es un complejo para ser un buey. El texto bíblico nos dice que Nabucodonosor caminaba en cuatro, comía las hierbas del campo, el rocío caía sobre su hombro, las uñas crecieron por 7 años, se comportó como un animal. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, posiblemente no tenemos licantropía o boantropía, pero tenemos otras enfermedades. ¿Has llegado a escuchar acerca de la megalomanía? La pasión, la enfermedad por tener poder. Y queremos tener poder a cualquier costo, a cualquier precio. Vendemos nuestros principios, vendemos nuestros valores por poder. Y la sociedad hoy día nos dice, no te dejes. Tú eres el hombre de la casa, tú eres el varón, somete a la esposa, no te dejes. Y a la esposa le dice, la revolución femenina, no te dejes, no te dejes. Y los países, no te dejes, y por eso estamos en guerra, por el famoso no te dejes. Tú tienes que tener poder. Megalomanía. Quizás no tenemos la otra enfermedad, boantropía, complejo de buey, pero tenemos erotomanía, la pasión por el placer. Invita a alguien a una iglesia. Invita a alguien a un nightclub. Y te vas a dar cuenta de la gran diferencia. La gente anda literalmente como locos, como animales, en busca del placer, en busca del poder. Y Nabucodonosor enloquece. Pero el versículo 34 encontramos parte de la solución. Encontramos el secreto del éxito. Dice, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. La clave de la victoria, queridos, es levantar nuestros ojos al cielo. Esa es la clave del éxito. Si tú has cometido errores, si tú estás pagando el precio de tus errores, si tú estás triste, vacía, agotada de luchar, aquí está la clave del éxito, alzar los ojos al cielo. Versículo 35, ante él todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Reconocer que Dios es Dios y que yo sin Él no sirvo, no soy nada. Nabucodonosor tuvo que descender al sufrimiento, al dolor, que al propósito Dios no lo causa. La mayoría del sufrimiento es por nuestra propia elección y decisión, pero Dios usa este sufrimiento porque a veces es la última herramienta que Él tiene
para llamarnos. Y el rey tuvo que humillarse hasta lo último como un animal para reconocer, versículo 35, que todos los habitantes de la tierra, incluyéndome a mí, somos nada. En los capítulos 2 y el capítulo 3, Nabucodonosor se refiere al Dios de Israel como el Dios de Daniel, como el Dios de Sadrach, como el Dios de los muchachos hebreos. En el capítulo 4, versículo 2, nota cómo Nabucodonosor dice: conviene que yo publique las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador personal. Necesitamos reconocer a Dios no como el Salvador del mundo, no como el Salvador de los hermanos, de la iglesia, del pastor, de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, no. Necesitamos reconocer a Dios como nuestro Salvador y Señor personal. Esa, queridos, es la clave de la victoria. Versículo 36, en el mismo tiempo, ¿en cuál mismo tiempo? En que levantó sus ojos al cielo. No pasaron 2 tiempos, 2 años más. En ese mismo momento en que yo reconocí mis limitaciones, ¿y quién era Dios? Cuando yo reconocí que mi reino no iba a ser un reino eterno, sino el reino de Dios. Daniel tenía razón, la piedra, la roca, el reino de Jesús, ese es el rey eterno. Cuando yo reconocí eso, dice el versículo 36, en ese mismo momento mi sentido me fue devuelto, mi majestad, mi dignidad, mi grandeza, fui restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Queridos, solamente en Dios hay verdadero placer. Solamente en Dios hay verdadera felicidad. Alguien nos decía en estos días: oh, yo estoy joven, yo no necesito una iglesia, yo necesito disfrutar mi vida, yo quiero disfrutar mi vida. Yo no voy a perder mi tiempo en una iglesia, yo necesito ser feliz. Y la respuesta muy sencilla de parte de nosotros fue: yo estoy en una iglesia y yo soy feliz. La verdadera felicidad, el verdadero placer, no está en el sexo, no está en las drogas, no está en la promiscuidad, no está en las posesiones ni en el dinero, está en Dios. Y cuando estamos con Dios, mayor riqueza, mayor felicidad va a ser añadida. Dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, versículo 20. Ama al Eterno tu Dios, atiende su voz, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. Dios es tu vida y mi vida. Dios es la vida, la prolongación de la vida. Hoy más que nunca tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios. Hoy más que nunca tenemos que reconocerlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero terminar en esta hora con las palabras de Nabucodonosor, que al propósito, la Biblia no habla más de él, pero tenemos la certeza que en el reino eterno del Señor, en el cielo, nos lo vamos a encontrar. Versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Aleluya. Ahora es mi turno. Daniel lo hizo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Los chicos hebreos lo hicieron en el capítulo 3. Ahora, nación de Babilonia. Ahora es mi turno. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad. Sus caminos son justos. Nabucodonosor no cuestiona a Dios. Tú me hiciste tanto sufrimiento por 7 años. Tú me convertiste en un animal. No, Nabucodonosor dice, todas tus obras son justas, son verdad, tus caminos justos. Y puede humillar a los que anden con soberbia. Yo decía que el sufrimiento a veces resulta la última
estrategia de Dios para atraernos a Él. Dios no causa el sufrimiento lo causa Satanás, el enemigo, pero Dios lo puede usar. Yo espero que tú no dependas de una tragedia, de una crisis, para aceptar a Dios. ¿Por qué esperar que la desgracia llegue para rendir nuestro corazón a Dios? No vale la pena. Pablo decía, ahora es el día. Este es el momento. Este es el día de la salvación. Y es mi deseo que al tú escuchar este tema, puedas tomar la decisión de reconocer a Dios como tu Señor y como tu Salvador personal.